legendarios. Historias que curan, inmortalidad que engrandece. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos, pacientes y conocidos? El día de hoy les quiero presentar a una destacada doctora en Derecho, con una trayectoria impecable y un compromiso inquebrantable con la equidad y la justicia de más de 58 años. Fundadora de un novedoso sistema de salud que nace en 1996 con la intención de elevar la calidad de la salud en México, pensando en un sistema flexible, creando métodos alternos para la solución de conflictos y quejas entre médicos y pacientes. Así nace la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, cumpliendo 30 años de su función. Además, fue magistrada fiscal, juez familiar, Ministerio Público Federal, directora jurídica y actualmente comisionada de la Comisión Estatal de Arbitraje Médico en Nuevo León. Una prolífica autora con más de 18 publicaciones en artículos, revistas y libros especializados sobre el derecho, reconocida nacional e internacionalmente como investigadora, y ha compartido sus conocimientos y experiencia dando cátedra en universidades de Francia, Colombia, Brasil y México. ¿Qué más puedo decir? Su compromiso con la excelencia y su pasión con el derecho la han llevado a convertirse en una de las voces más respetadas en todo México. Para mí es un honor presentarla como una doctora legendaria. Ella es Rosa María Díaz López. Hola, Rosa María, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Y tú? También, encantada de tenerte aquí en Doctores Legendarios. Cuéntame, Rosa María, ¿algo te inspiró? ¿Cómo es que llegaste a este punto del derecho? ¿Cómo fue tu vida? Bueno, mira, yo desde muy pequeña era yo una niña estudiosa, Ok, lo que dicen los nerds, era yo ok. estudiosita. Particularmente cuando estaba yo en la secundaria, Ok, nos daban, en esa época histórica, nos daban premios, una pluma de la estación se llamaba Radio Éxitos, ok. y si tú sacabas el primer lugar, te daban tu pluma, y si sacabas el segundo, una pluma que decía segundo lugar. Ok. Entonces había otra niña que era tan estudiosa como yo, Alicia Barnecha, una muy querida amiga mía, economista actualmente, Ok. y entonces peleábamos a nuestros 13, 14 años, yo quería ser la 1, tú querías ser la 1, Ya. y bueno, ahí empezó realmente cuando yo estudié más y más y más para ser la 1, Ok. desde la secundaria. Luego, posteriormente, en la preparatoria, tuve maestros ejemplares, el maestro Villanueva, que nos daba problemas sociales, políticos y económicos de México, Ok. y me encantó la historia política de todo México, y dije, yo quiero ser como él cuando sea grande. Ok. Él era un experto, era un agrarista, pero además nos daba la clase. Y ya al llegar en la UNAM, que fue donde yo estudié, Ok. había dos ventanillos, o sea, o ibas a ciencias exactas o ibas a ciencias sociales. Y dentro de ciencias sociales estaba derecho, economía y ciencias políticas. Pero a mí me gustaban las tres. O sea, yo tenía que elegir una. Dije, derecho, no es que también me gustan las cuestiones de la economía literaria, no, pero la Sí. ciencia política y la sociología me apasionan. Entonces, casi de Tim Marín, o sea, las tres quería yo, no podía estudiar las tres. Entonces dije, bueno, derecho, Sí. vamos a la facultad de derecho para que demos a cada quien lo que les corresponde. Dice una definición clásica de un romano famoso, Ok. de hace siglos antes de Cristo, Ok. Ulpiano. Ok. La justicia es dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces yo dije, vámonos al derecho. Y así empezó. O sea, yo quería triunfar, pero yo quería estudiar, salir adelante. Y mis padres, yo era hija única, entonces yo sabía que para ellos era un gran orgullo tener una hija abogada, además la única hija. Entonces, esa fue mi pasión y por eso empecé a estudiar derecho. Derecho. ¿Cuáles fueron los desafíos, los retos con los que te encontraste en el camino, José María? Bueno, nosotros no éramos una situación económica muy privilegiada, éramos de Ok. clase trabajadora, mi papá y mi mamá, de tal suerte que yo quería, al mismo tiempo de estudiar,
poder brindarles a mis padres, Ujú, ¿sí? Una ok, mejor vida. Entonces el reto era económico. Había ok, que salir adelante y hacer económicamente una mejor vida. Entonces yo estudiaba, pero trabajaba. Entonces ok. mi reto era tratar de compaginar el trabajo con la universidad y no fallarles a ninguna de las dos. Pues no era fácil, no era fácil. En esa época no tenía yo carro, entonces todo lo Sí, que la Ciudad de México implica, hace 50 y tantos años o ok. más, trasladarse de un lugar a otro y tomábamos camiones. O sea, había que vencer obstáculos económicos, los fuimos venciendo. Me dio mucho orgullo que la primera casa que se compró Sí, fue por parte mía. O sea, wow. yo les regalé a mis padres, o sea, la casa donde vivimos, ya yo siendo ya abogada y con mi papá y mi mamá, pero retos Wow, eran retos económicos fuertes y de estudio compartido entre trabajo y universidad, pero lo saqué adelante. wow, eso es algo impresionante, ¿no? A tu corta edad, pues simplemente todo lo que tuviste que hacer. ¿Y hubieron decisiones o dificultades que hubieran podido cambiar tu camino del derecho? Fíjate que sí, pero ¿te acuerdas que hablaba yo que en preparatoria yo tenía Sí, un maestro, el maestro Villanueva, que era un líder político muy importante? En esa okey, época había un solo partido, Partido Revolucionario Institucional, el PRI, y él era okey, el líder del sector campesino. okey. Y me lo encuentro, ya estaba yo en Derecho, primer año de Derecho, en esa época eran años. Ujú. Entonces caminaba yo por los albores de la Facultad de Derecho, que le llamábamos los campos de la facultad, y me encuentro al maestro. Sí. Me dijo: Rosa María, ¿cómo le va? Muy bien, maestro. Dice: no la veo por ciencias políticas. No, maestro, me fui a Derecho. Pero ¿cómo? Tú tienes que estar Ya, en ciencias políticas, okey. porque mira, realmente tu camino, tu trayectoria, tu inteligencia está para que seas una política de alto nivel. Y entonces sí, estuve a punto. Dice: además hay un grupo piloto de cerebros, o sea, y Okey. tú puedes Sí. venir a formar parte acá en ciencia política. Entonces le dije: maestro, lo voy a pensar, le agradezco mucho su ofrecimiento nuevamente. Yo le contesto en una semana. Muy bien, se va el maestro, me voy yo a Derecho y empiezo a valorar que era muy bonita, las facultades, las materias, todo me interesaba y me gustaba. Y tenía yo, ay Dios mío, pero sí, mejor debería yo ir a ciencia política. Entonces fue una decisión difícil Okey. y me quedé con derecho. Me quedé con derecho. Derecho. Creo que se enojó mi maestro, pero entendió. Pero bueno, los resultados. Em, ¿Cómo llevas tu vida personal y profesional? Una mujer como tú, que además estás súper ocupada, ¿cómo haces esto? Yo creo que el ser una buena planeadora, o sea, Okey, planificar tu vida sí, hace que tú puedas cumplir con tus misiones. Ser okey, mujer, ser esposa, ser madre, además ser una profesionista, y como profesionista quieres ser de lo mejor, sí, y siempre el reto es de ser mejor, ser mejor. Siempre hay retos y también hay obstáculos en los caminos, ¿no? sí, Tú me decías que si no tuve obstáculos, sí, sí tuve. Por ejemplo, a mí nadie me dijo: Sayuri, porque eres una muy guapa comunicadora, te voy a ofrecer que trabajes aquí, allá y acullá. Y yo destacaba, pero por mi currículum. Pero okey, yo llegaba y le decía yo, uno de mis primeros trabajos, a la, es que por mi edad podrás ver okey, muchas instituciones ya sí, veteranas, ¿no? El Infonavit, okey, 1972. okey, Yo antes había estado en un banco que ya no existe, que se llamaba Banco Nacional de Fomento Cooperativo. okey, Ese Banco Nacional de Fomento Cooperativo fue conmigo maravilloso. Gracias a él, yo logré obtener una beca para estudiar en Inglaterra 2 años, en okey, la University of, se llamaba Nottingham University, okey, y yo estaba en Stamford Hall y en una comunidad que se llama Laguna, nadie conocía. Pero si yo te digo que estaba en los campos de Sherwood, donde Robin Hood hizo la okey, película, entonces, okey, estuviste ahí, sí, Nottingham University. Gracias al Banco sí, de Fomento Cooperativo, yo estudié en Inglaterra lo que era el movimiento cooperativo
europeo que ahí nació. Interesante, Pero sí. yo estaba en un banco que trabajábamos el cooperativismo. Ok. Entonces yo salí becada, afortunadamente me dieron una beca hermosísima, completísima, te pagaban todo. Al decir todo es todo, por supuesto, los vuelos, al estar ahí en la universidad, al estar ahí, pues te alimentaban, te daban casa y Ok. además te daban cada mes, te daban ciertas libras Ok. para que compraras tú pues, lo que quisieras, dulces, chocolates, lo que sea. Pero en México, o sea, la beca también era universitaria, eso me lo depositaban en México, y mi trabajo es del Banco Nacional de Fomento Cooperativo. Entonces yo aquí en México, yo tenía mi pequeño ahorro de Ok. trabajo. Y en Inglaterra todo me pagaban y además me daban 20 libras o algo así. Entonces fue maravillosa esa experiencia de Inglaterra, me logró más fuerte, porque el estar fuerte y fuera de tu país, no, Sí. fue impresionante, impresionante. Además, tú llegas a Inglaterra y crees que hablas en inglés. No, mi reina, no Ok. entendías nada. Fui a ver a la directora de idiomas, le dije, ¿qué pasa? No entiendo absolutamente nada. Y me decía, no se preocupe, todos los extranjeros las primeras semanas no entienden. Y entonces nos daba clases de conversación todos los días en la noche. Siempre trabajo, trabajo, trabajo. Estudio, estudio, estudio. Después de un mes o 2 meses ya manejabas más o menos el idioma, por lo menos entendías las cátedras. Y te decía la doctora Marshall, cuando tú sueñes en inglés, es que ya dominaste el idioma. Entonces, Wow. entonces ya soñé en inglés, dije, ya lo dominé. Entonces fue importantísimo. Termino Inglaterra y ya me vengo a México al doctorado. Yo hice una especie como de mini doctorado, por llamarle de alguna cosa en Inglaterra, pero para hacer los equivalentes tenías que volver a regresar a Inglaterra, hacer comparativas. Entonces estaba un poco complicado. Dije, 2 años fue una gran experiencia. Yo sé lo que estudié, yo sé lo que representa. Ok. Vamos a México y doctorado, pero de México. Ok. Entonces yo entré al doctorado se llamaba Orientación en Derecho Fiscal, Finanzas Públicas. Ok. Entonces, siempre en mi vida ha habido retos, nunca me regalan nada, yo me esfuerzo y pido, quiero ser becaria, sí. Luego, estando en Inglaterra, dije, ahora quiero ir a Rusia. ¿Por qué quieres ir a Rusia? Wow, Rosalía. Ah, pues porque mis compañeros, los ingleses, habían sido invitados a la URSS, porque era la URSS en esa época, a a conocer el sistema cooperativo ruso. Ok. Entonces yo dije, yo quiero. Y me dijeron, sí, pero tienes que escribir por qué quieres ir. Yo dije, bueno, en México hay una institución jurídica, Sí. social, que se llama el ejido. Ok. El ejido Sí. tiene una gran similitud con lo que ustedes llaman como el sovjós, el trabajo colectivo, Ok. o como el kibut. Ok. Entonces yo quiero explicarles, platicarles qué es el ejido mexicano y que les interesa a los rusos Ok. y que me invitan. Entonces fuimos la delegación inglesa Sí. y una mexicana. Ok. Y estuve allá, maravilloso. URSS en los años finales de los 60, ¿sí? Era algo que había que conocer. Políticamente no nos interesaba. Nosotros íbamos a estudiar el sistema cooperativo. Nos trataron de maravilla, experiencias maravillosas, como que una señora se me acerca y me quiere regalar en una librería, porque había cooperativas, en todas las actividades económicas había cooperativismo, ¿sí? Ok. Entonces las librerías no eran excepción. Entonces llegó a la librería X en un país que ahora me da mucha tristeza recordar. Estaba yo en Kiev. Ok. Y entonces es donde lo han estado Sí. mandando Muy bien. Ucrania. Sí. Entonces al llegar a Ucrania, bueno, cuando era la URSS todo era divino, y entonces me dice la señora, oye Rosa María, no, ya no sabía en ruso, ¿verdad? Ruso. Yo al lado tenía yo a mi traductora, yo sabía Ok. decir da, sí, Ok. niet, no. Ok. Ok. Eran mis dos palabras favoritas. Entonces me dijo la señora, quisiera que aceptara usted este obsequio, una rusa. Sí. Le digo, ¿cómo no? Me dio unos libros que eran la vida de Lenin. Yo le dije, le agradezco enormemente, nada más que pues
la barrera del idioma, no Sí. tiene usted que regalarle, su sola presencia para mí es un regalo, señora Stanovich. Y me Sí. dice, no, 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 es que quiero que por favor acepte usted este obsequio de los libros, la obra completa de Lenin. Y yo le digo a mi traductora, dile por favor que sí, con mucho gusto Sí. los acepto, pero ¿cuál es el motivo de por qué a mí? Veníamos toda una Sí, delegación, ¿no? sí. Me dijo, se lo pregunta a la rusa y la rusa le dice, es que Rosa María se parece muchísimo a mi hija que perdí en la guerra. Ups. Oh, ya. Entonces le Okey. dije, sí, cómo no, deme usted Ya, la no, obra fabuloso. completa Okey, de okey. Lenin con muchísimo No, gusto. pues No, no, claro. no, fue un motivo en la URSS, Sí, en Ucrania, en Kiev, y que una señora claro. me recuerde, le recuerde yo a su hija, Sí, queridísima, que en los 40 se había perdido en la guerra. Entonces digo, cuando me invitan esa noche a dedicarles el mensaje sí, de porque estábamos en Kiev y porque estábamos en sí. ese lugar, particularmente en Kiev. Entonces me dice, por favor, Tabárez, la compañera Rosa María, va a dar el discurso así con la copa de vodka que tomábamos. Vamos a darle, por favor, la palabra. Sí, cómo no. Entonces yo les dije, en Rusia, como en México, no hay barreras. Los idiomas tenemos traductores, pero Okey, lo que sí tenemos todos es la solidaridad humana. Qué okey. maravilla, qué cariño, qué dulzura encuentro entre todos ustedes. Y podría yo decirles, ¿quién se parece a Guadalajara o se parece a Nuevo León o se parece a Chihuahua? Okey, Todos somos gente que nos gusta agradecer y okey. estar en una reunión con todos de solidaridad. México y la URSS son dos países que nos separa la distancia geográfica, Okey. pero nos une la amistad y la solidaridad. Ay, bravo, bravo. Bravo. Entonces, y ellos, ellos son muy emotivos, lloraban, todo el mundo lloraba, pero fue, y salud, pero fue una experiencia Sí, maravillosa. Entonces, te digo, todo eso, o sea, sí, pero yo solicito, yo obtengo, y sí. luego ellos me reconocen mi esfuerzo y me dan oportunidad de ahora seguir adelante, Okey. y seguir adelante, y seguir adelante. Qué bien, Rosa María. Bueno, aquí estuve checando en tu currículum que realizaste una tesis doctoral sobre los métodos alternos de solución de conflictos en materia de salud. Considerando esto, Rosa María, ¿cuáles consideras, piensas que son las claves para la resolución de conflictos? ¿Qué claves nos darías? Mira, la verdad que hace 30 años, como tú bien decías al inicio de esta presentación, eh, había un clamor Okey, en todo México cuando fue a hacer su labor de proselitismo, el que iba a ser presidente. sí, 94 mandan a Colosio okey, y entran de emergente, que fue cuando estuve en gobernación, o sea, yo estaba en el núcleo de la política nacional. Entonces, cuando Colosio entra de sustituto, así, el doctor, ahí se me escapó ahorita el nombre, pero bueno, okey, entra el doctor a sustituirlo y él le dice desde Baja California hasta Quintana Roo, oiga, no tenemos medicinas, sí, no nos atienden adecuadamente, tenemos problemas en enfermedades de las clásicas que nadie nos presta la menor atención. ¿Qué okey, podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Necesitamos, la salud está sí, verdaderamente muy mal en todo el país. Entonces el doctor Cedillo fue el que era el que entró como sustituto del okey, presidente en turno, llega a ser presidente y dice, bueno, son los problemas que más me están preocupando es la salud. En ese tiempo, el que actualmente es el secretario de Relaciones Exteriores, okey, en esa época Juan Ramón de la Fuente era el secretario de salud. Entonces el presidente le da instrucciones de que existe un organismo que trate de resolver todas esas quejas que veíamos sí, y que por lo tanto no les daban solución.
Y entonces nosotros los abogados recordamos que el derecho a la salud es un derecho que todos los que nuestros radioescuchas y televisores nos dicen que en México existe un artículo constitucional que es el cuarto que dice, todos los mexicanos tenemos derecho a la protección de la salud. Las estructuras gubernamentales, a través de las leyes y las políticas públicas, harán lo propio para que este derecho sea efectivo. Sí. Eso lo dice la letra. Pero Sí. la verdad de las cosas que han pasado años y años y no se ha resuelto todo lo que el derecho a la protección de la salud. Entonces dicen, políticas públicas, hay que hacer algo. Vamos a crear un organismo para que la gente que no ve satisfecho ese derecho que todos tenemos que tener, pues ese derecho tiene que verse satisfecho. Entonces, la comisión es una respuesta al derecho a la protección de la salud. Se crea esta comisión, nada más que dicen, tienen que ser formadas por gente experimentada. O sea, aquí va a haber médicos con una gran experiencia clínica, porque se llama arbitraje médico, conciliación y arbitraje médico. Aquí tiene que haber médicos, pero con una gran experiencia clínica. Y por acá, abogados, con una línea jurídica de procesalista. Por ejemplo, Rosa María había sido juez, había sido magistrada, tanto juez familiar como magistrada fiscal, pues tenía yo todo el perfil de carácter jurídico que ellos requerían. Entonces, vamos, ahí sí me invitaron, ahí yo no tuve que pedir, ahí sí me dijeron, tú has estado en todos estos puestos previos, yo creo que te necesitamos. Pero sí es que yo estoy muy contenta en Nuevo León, yo no me quiero ir a la Ciudad de México otra vez. Pues aunque no quieras, bueno, obviamente el doctor Narro, que era el secretario, ya viene otro secretario de salud y me dice, usted es la indicada. Bueno, usted y otros 10 abogados, ¿verdad? Y otros. Le dije, está bien. Dice, además, la Comisión Nacional se va a crear en 1996, pero las comisiones de cada estado van a seguir los pasos, no van a ser delegaciones, porque acuérdate que nosotros somos una federación de estados libres y soberanos. O sea, tan libre y soberano es Jalisco, como es Nuevo León, como es la Ciudad de México y como es Quintana Roo. Entonces dijeron, en breve se va a crear la de Nuevo León, así que no te preocupes, ven aquí con nosotros a la Nacional. Bueno, muy bien, entonces ya la creamos y el gran reto es que los métodos alternos de solución de conflicto no es la rama procesal de litigio y de pleito entre tu abogada del doctor y yo abogada del paciente. Vamos a ver, y yo veía cuando era juez o magistrada, a ver quién era mejor abogado. Y a veces no gana el que tiene la razón, sino el que tiene una defensa jurídica de primer. Yo lo vi, a mí no me lo contaban. En tanto que en los métodos no, en los métodos alternos de solución de conflictos, los operadores que están en las comisiones tienen que ser unos expertos en qué es, cómo te voy a motivar para que tu paciente nos platiques con mucha tranquilidad y con mucha calma y con mucha claridad qué quieres. Y por acá yo voy a tener también la escucha de lo que dice el profesional de la salud, que también es la otra parte y tan importante es el médico como es el paciente. Nosotros somos imparciales, somos gratuitos absolutamente y tenemos un servicio absoluto y un principio de confidencialidad. Lo que aquí se dice, aquí se quedó, ¿sí? Porque hay asuntos muy, muy sensibles que no podemos de ninguna manera divulgar. Entonces, el éxito de las comisiones es la conciliación, pero para que concilies tienes que tener los elementos de lo que son los métodos y cómo puedes llegarle a la gente para que sienta que no solamente voy a resolver tu queja, sino voy a restaurar la confianza en ti y en el doctor. Eso no es fácil, querida. Ya tenemos 30 años de estar trabajando sobre esto. Cada vez nos vamos mejorando. Pero mis médicos y abogados que están abajo atendiendo todas las quejas que se presenten, saben que lo más importante es la persona que viene, las características de seriedad, de profesionalismo
pero también de humanismo, Ok. tratarlos con la ética y el humanismo que requieren. Y ese es el éxito. Y el método alterno hay que Sí. estudiarlo, como hay que Ok. estudiar derecho civil o derecho penal o derecho fiscal. Los métodos hay Sí. que estudiarlos. Entonces, por eso nos reunimos en el año 2 o 3 veces toda la Ok. nación para ver, oye, ¿qué sugieres tú para que seamos mejor en esta cuestión o en esta otra? El estudio, querida, es estudiar, estudiar. Nunca acabas de estudiar. Ok. ¿Te Muy acuerdas bien. de la frase de Sócrates que dice, solo sé que nada sé de lo que me falta por saber? Ok, muy bien, Rosa María. Y para nuestro público que nos está viendo, ¿tú sí recomendarías que ellos acudan a alguna de estas instituciones para conciliar si sienten que algo estuvo mal en sus cuerpos con algún procedimiento? ¿Qué les dirías a ellos? No, por supuesto, miren muchachos, existen y hay que decirlo. Sí, Aquí están los órganos jurisdiccionales clásicos, ok, los tribunales civiles, los tribunales penales, las fiscalías, en ok, donde vas a hacer una denuncia porque consideras que el médico te atendió sí, irregularmente. Existe en el IMSS, por ejemplo, la Contraloría, donde también puedes poner tus quejas. ok, En el ISSSTE hay otra Contraloría donde también puedes poner tus quejas. Pero casi en todas esas instituciones necesitas abogados sí, para que puedan defenderte ok, adecuadamente. Bueno, las comisiones no necesitan absolutamente erogar un solo centavo. Todo lo hacemos nosotros, el médico y el abogado. Desde que tú llegas a la comisión como paciente, sí, vas a ver que te vamos a estar aclarando tus dudas, porque aquí está mi médico, y diciéndote jurídicamente a lo que tú puedes esperar de esta institución. Esta institución es gratuita, es la respuesta ok, a elevar la calidad de la atención sí, médica, sí, pero jamás podemos obligar a nadie, ¿sí? Porque somos el principio de voluntariedad. Las partes vienen por voluntad propia, no los podemos obligar a nada. Pero al estar aquí, el paciente sienten que están muy bien atendidos, que no necesitan abogado. Es más, los abogados me estorban. Sí, se los he dicho. ok, Con todo respeto, abogado, mejor deje hablar usted, sobre todo a los médicos que vienen con sus abogados, deje hablar usted a su médico. médico, Usted ajá, antes puede asesorar lo que quiera, pero ok, conmigo no pueden de ninguna manera hablar. Todos los pacientes que normalmente hay disímbolos eh, a veces de carácter, pues, ok, académico, no es lo mismo tratar a una persona que viene del IMSS con un médico del IMSS, ¿sí? O sea, la población que llega a estas estructuras de gobierno, sí, pero que son buenas, porque así como te digo, tenemos muchas quejas. Tú me puedes decir quién es el que más quejas tiene. tiene, El IMSS, ok. si nada más que el IMSS da 6 millones de consultas diarias Ah, en es todo el más, país. muchísimo Se más, o espera, sea, ya más falta infraestructura, etcétera. Y no es culpa del IMSS, es culpa de somos un país muy desarrollado, pero nos falta, nos falta. Entonces, aquí los métodos alternos sobre todo la conciliación sí, y la justicia restaurativa que queremos impulsar, está presente, cosa que no es hasta las instalaciones. Esta es una de las salas cuando sí, vienen. Allá abajo hay otras 2 o 3 salas. O sea, respiras un aire de claro. tranquilidad, un aire de amistad, ofreces agua, café, pañuelo, porque pues, Sí, si tienes, sí, no, tiene, eso es viene. real, eso es Y real. esto es la comisión, esta es la solidaridad humana, esta es la gratuidad, la Sí, imparcialidad, la neutralidad y la profesionalización, porque aquí yo tengo a mis mejores médicos y a mis mejores abogados. Ahora, si viene un asunto, por ejemplo, de cardiología, yo no tengo un cardiólogo, ya, pero yo entiendo. lo contrato. Otra vez a los pacientes y a mi hijo, ni un solo centavo, lo paga Ah, ya, la comisión. Claro, súper pagamos conforme nosotros no somos tan bien. ricos, pero les damos algunos dan libros, yo doy una cantidad simbólica que Sí, normalmente me dicen, no, no, doctora, yo voy por el agrado de estar con usted, ok, pero además no se ve el nombre, porque no es correcto entre profesionales de la salud que tú vengas a hablar, no, no vienes a hablar mal de él, simplemente vienes a decir,
este evento de sucedió. bypass, etcétera, como experto, me da su punto de vista. Ya sabré yo cómo hago la armonía para que el doctor no se sienta lacerado, pero sí decirle, doctor, hay una de las fórmulas de los procesos de mediación y de conciliación, que no nada más es de escucha activa, que no es nada más la ética, sino se llama el caxus, así se llama. Entonces tenemos nosotros, como médico y abogado, la posibilidad de decir, nos permiten un momento, voy a hablar con el médico, y nos salimos y hablamos con el médico, entre médicos, diciéndole, doctor, veamos, usted y yo somos médicos, o sea, aquí está la línea, aquí está, tengo su expediente, todo, pues es mejor que aquí usted concilie, doctor, no se exponga que se vaya a instancias más fuertes, más duras, más agresivas, como pueden ser las fiscalías, como van a denunciar, o le van un abogado muy bueno civilmente va a pedir una gran compensación económica, entonces arréglelo con nosotros. La señora pide 100,000 pesos, pues a lo mejor es mucho, pero usted cree, digo, lleguen a un acuerdo. Y luego nos vamos con la paciente. A veces, oye, tú quieres que te paguen porque según el traumatólogo no te hizo bien tu manguito rotador, y tú dices que estás muy enojada porque no te compuso. Nada más que no dices que a las 2 semanas te fuiste a jugar tenis y te habían dicho que en 1 mes o 2 meses no jugaras tenis. Entonces, a lo mejor hubo algún detalle que le faltó al doctor, pero también tú colaboraste. Por lo tanto, señora Pérez, piense, concilie. Es que quiero mucho dinero, pues no se lo van a dar, pero ¿qué tal si le dan 100? No, pero si le dan 50, piense que es la mejor opción, porque si no, se van a otras instancias y va usted a gastar en abogados, etcétera, y a lo mejor aquí recibe algo real y no después. Y además, el doctor le va a dar una explicación completa, en fin. Eso es el cálculo. Platicamos con uno, platicamos con otro y los volvemos a sentar y pues ya vuelven a platicar. No se pusieron de acuerdo. ¿Por qué no viene la semana que entra? Regresan la semana. O sea, aquí la comisión, o sea, aquí no deben de irse si no están satisfechos. Entonces, me decías, ¿por qué la comisión? ¿Por qué la mejor instancia? Y te lo digo una gente que ha estado en el mundo del órgano jurisdiccional y el órgano que se llama métodos alternos. Muy bien, Rosa María. Considerando tu experiencia, ¿cuál sería tu consejo para los médicos y esa comunicación, de acuerdo a lo que has visto, que se ha perdido? ¿En dónde es un punto clave donde se llega al conflicto con el paciente? Por no haberle explicado, por no haberle dicho. ¿Qué consejo les darías a los médicos desde tu experiencia? Mira, los médicos, nosotros hemos hecho, decía yo en un informe que acabo de terminar hace unas horas, que hay que capacitarlos. O sea, el doctor nunca, como el abogado o como el comunicólogo, cualquiera, acaba de terminar su formación. Los médicos de la especialidad que usted quiera, neumología, gastroenterología, dermatología, etcétera, cirugía y cirugía plástica, todos tienen que seguir estudiando, pero además, doctores, ¿por qué no hacen bien su expediente clínico? Claro. O sea, es básico. Doctores, ahora que ya viene todo a través de métodos de telecomunicación ya muy sofisticada, que yo no entenderé porque tengo 89,000 años más, pero que ahora que ya viene electrónico, bueno, qué bueno, porque ustedes tenían una letrita que realmente no les entendíamos. Doctores, traten de hacer bien la letra, pero más que todo, para que yo vea que realmente la atención que le brindan a sus pacientes es la adecuada, descríbanmelo con mucha pulcritud, con mucha sabiduría, porque ustedes son los técnicos. Claro. Por favor, hagan buen expediente. Consentimiento informado. Claro. Consentimiento informado, o sea, no es nada más un papelito que me pasen y que al paciente que ya casi se va a quirófano le dicen, ¿estás de acuerdo en lo que te vamos a hacer? Sí, no, por supuesto que no.
pero además cualquier tratamiento, no solamente en quirófano, sino tú vas a ir a hacerte un examen de cierto tipo, o sea, que una resonancia magnética, la que tú quieras, o sea, todo tiene cierto riesgo, por más pequeño que sea. Mire usted, señorita, va usted a entrar, le van a hacer una tomografía, pero por contraste, le van a poner ciertos líquidos. ¿Qué pudiera sucederle? Pues mire, puede suceder que no lo tolere, que se sienta usted asfixiada. O sea, tiene usted que avisarnos. Todo esto es entrar a la medicina y a algún examen o a un quirófano, sí, más sencillo. Tengo que ir porque lo necesito para restaurar mi salud. Pero por favor, médicos, hagan una descripción clara, suficiente y que el paciente sepa exactamente lo que le van a hacer. Porque hemos tenido muertes en cirugía plásticas porque no saben lo que pueden suceder. Elegir a su buen médico, o sea, los propios médicos que forman colegios, que forman consejos, que de eso hablará otros médicos cuando tú los vayas a entrevistar, ¿sí? Pero realmente que tengan la seguridad de ellos, que son unos profesionales que estén verdaderamente capacitados, tanto al hacer sus expedientes clínicos, al hacer los resúmenes clínicos, y nosotros, lo que las comisiones, por lo menos yo, sí, que somos inéditos, la primera vez que hicimos un diplomado, pero no de un mes o dos, de 8 meses, okay, para todos los médicos de la Secretaría de Salud. ¿Qué quiere decir? Para que elevan la calidad de la atención médica. Nosotros estamos aquí no solamente como resolutores de quejas, ya pasamos esa etapa. Nosotros queremos que se restaure la relación entre ellos mismos, okay, y que si veniste en esta ocasión, médico, no vuelvas porque ya tienes la lección. O sea, la calidad debe de estar imperando. Si todos los médicos estuvieran capacitados y trabajaran adecuadamente, no existiríamos quizás como un órgano consultivo de investigación. Sí. Pero resulta que no es cierto. En todo el país, así como nosotros, en todo el país hay queja médica. ¿Qué quiere decir? Que la calidad de la atención médica todavía está en entredicho. Por diferentes circunstancias, quizás porque somos países en vías de desarrollo, quizás porque no tenemos toda la infraestructura en los hospitales públicos como deberíamos tenerlo, pero también porque no están preparados, porque no requieren esa constante capacitación. Okay. Eso es lo que yo le diría, médicos queridos que estén viéndonos, capacítense, estamos a sus órdenes en la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, pero en todo el país es lo mismo, en la nacional y en la de Chihuahua y en la de Baja California. ¿Sí? Ok, muy bien, Rosa María. Me gusta mucho algo que la comisión, y en muchos lugares, pero particularmente en la comisión he visto, siempre dicen el no garantizar un tratamiento. ¿Qué piensas al respecto de esto? Me parece un punto clave para aquellos médicos que ya sea su especialidad, garantizan, tienden a decir, con esto, en pocas palabras, quedas, y esto sería solamente. No, mira, en medicina, los doctores, en términos generales, no pueden garantizar resultados. Okay. O sea, tú vas a hacerte una apendicitis, muy bien, vamos a poner al servicio del paciente todo lo que se llama la lex artis medica, okay, que es la ciencia y el arte de la medicina. Yo soy un gastroenterólogo de primer nivel, sí, y lo voy a hacer. Y aquí están mis cartas credenciales. Sí. Pero no te puedo asegurar que algo suceda, no lo sé. Yo no soy tú. O sea, sí, tu organismo, ¿cómo va a reaccionar? Yo sí voy a poner a tu servicio todo mi conocimiento, todos los medios que me da la ciencia y el arte. Pero no te puedo jamás asegurar resultados. Sí, pero hay ciertas ramas de la medicina que sí pueden. ¿Cuáles son estas? Por ejemplo, la cirugía plástica. O sea, yo voy a verte a ti porque eres una doctora experta, porque quiero que tengo el tabique desviado y me lo pongas recto. ¿Puedes hacerlo? Sí. O sea, me estás diciendo que me vas a dejar el tabique verdaderamente recto, ¿sí? O me vas a dejar
como Elizabeth Taylor. Bueno, entonces te voy a sacar una foto. En este momento, ¿cómo estás, Sayuri? Y cómo debes de quedar, según tú me estás diciendo cuáles Sí, son tus deseos. Yo como cirujano plástico reconstructivo, que soy el que estudié 7 años después de acabar la carrera, porque sí, eso deben de entender pacientes, todas las personas que nos ven. O sea, cuando vayan ustedes a ver a su experto médico, sí, vean sus cartas credenciales. es, Para la cirugía plástica se dice que eres cirujano plástico, estético y reconstructivo. Es el complemento. Y después de acabar la carrera estudian 7 años más, mínimo, ¿sí? De tal suerte que no unas maestrías que están dando 1 año, 1 año y medio, 2, vienen y ya somos médicos estéticos, no, discúlpame. Pues fíjate, si tú vas y te dejan mal, pero ¿con quién vas? O ajá, sea, también paciente, por favor, cuando vayas reconoce quiénes son. Pero la cirugía estética sí pide, sí puede, yo voy sí, por resultados. garantizar un resultado. Y la ¿Cómo dental, quedaría? por supuesto, esa es la cirugía plástica y la dental también. Porque yo voy porque tengo mis dientecitos chuecos. Ok, Quiero que me los pongan derechitos. sí, Entonces voy a ver al experto odontólogo que va a sí, hacer que los dientes estén parejos. Ahí sí, porque te sacan fotografías de sí, antes y eso es después. real. Ahí sí, ahí sí son resultados. O sea, Sí, hay ciertas ramas de qué la ciencia interesante. médica que sí pueden pedirte resultados, que son la odontología y la cirugía plástica, no todas las demás, porque yo estoy enferma, tengo problemas gástricos o tengo problemas de respiración, o sea, o de la vista, el oftalmólogo o el ginecólogo no me pueden decir, van a tratar mi problema y Sí, van a poner todos los medios. Cuando yo en arbitraje médico llego a no conciliar porque no quisieron, pero sí les di la opción de irse a juicio arbitral, ok, pero ya me cambio mi saquito de conciliador y me pongo la toga, ok, porque entonces ahora sí ya soy juez otra vez, pero no nos llamamos juez, nos llamamos árbitros. Entonces aquí en la conciliación es ganar, ganar, ganas tú y ganas tú. Firman contratos de transacción y los dos estamos muy contentos porque por solidaridad humana llegamos a una red y restauramos nuestra ok. relación. Pero acá no, porque tengo casos muy fuertes por necesidad de traumatología o cirugía que dice el doctor, tú hice las cosas bien. Y la señora dice, no las hizo usted bien. Ofrecemos el arbitraje, sí voy, porque tengo la seguridad, dice el médico, que las hice bien. Y la señora dice, no, me estás viendo cómo me Me dejaste, dejaste. no me atendiste bien. Bueno, ofrecemos arbitraje, sí. Bueno, van a firmar un compromiso arbitral en donde ustedes dos me están eligiendo árbitro, ¿de acuerdo? Claro, Sí. Y me van a presentar todas las pruebas. Y ya yo voy a tener una revisión, se llama audiencia de las pruebas presentadas, y voy a dictar, no se llama aquí sentencia, aquí se llama laudo. ok, Y voy a ver si realmente, todo viene por lo que me acabas de preguntar, voy a ver si realmente tú pusiste al servicio de tu paciente todos los medios de que tú tienes, porque eres dices un que experto en tienes. cirugía o eres un experto en ginecología o de la área que tú quieras. Como tú tienes todos los elementos, pusiste todos los medios a tu alcance. Lo veo en tu expediente Expediente clínico, clínico. lo veo en tus consentimientos informados, Ujú. pero también los tiene la señora. Ambos. Ella tiene lo que estuvo en el hospital, cómo se le trató. La señora tenía un problema muy serio y no se lo quitaste de dolor, de traumatismos o de dolor de cadera o lo que sea, pero no se los quitaste. Pero tú Sí. dices que sí, porque aquí está tu expediente. Entonces, ¿qué hacemos? Pues los estudiamos los dos y aquí es donde yo contrato 2 o 3 traumatólogos de primer nivel para que digan, aquí nosotros ya lo estudiamos, pero tú dinos, tú eres el perito en la materia. Y Sí, ya me dicen, pues sí, pero a lo mejor no, por esto y por estoy es. aquello y lo demás allá. Entonces viene un neurocirujano. O sea, Sí, la comisión es la mejor, tú me preguntas, porque están los expertos. sí. Llevamos la expertise al servicio de los pacientes. Es- Entonces ya dicto mi laudo, que puede ser, lo exonero, sí, doctor, realmente usted hizo todo bien,
el organismo de la dama no se prestó y por lo tanto, pues desafortunadamente tiene usted la razón. Ok, Pero al revés. Doctor, eso de que puso al servicio de su paciente todos los medios que usted sabe que la ciencia le da, usted es un experto en traumatología, usted debe, creemos que no hizo esto, digo todo, ¿eh? O sea, claro, ya de ¿por qué no lo experto. hizo? ¿Por qué no lo hizo? Y entonces lo condena. Lo he condenado a Sí, varios millones de pesos. Y termina porque no puso al servicio de su paciente los medios. Dios. ¿Qué les aconsejo? Por favor, capacítense. Sí, Y los medios son importantísimos. sí, ¿Qué quiere decir medios? Pues, ¿por qué haces tú bien las cosas? Porque estás preparada. ¿Por qué yo? Pues porque soy una ferviente admiradora de que los médicos pueden conciliarse y pueden con elevar, los medios, pero claro. pueden elevar su calidad. Vienen aquí y resuelven. Pero nosotros tenemos una biblioteca de 30 años de todas las quejas, ¿sí? Que hay en todo el país. Entonces sí podemos decirle, oigan, dermatólogos, miren, estas líneas indican que pueden mejorar cada una de las ciencias. Y entonces tú, dermatólogo, tú, especialista en traumatología, de la área que tú quieras son mejores, pero no, porque nosotros hacemos constantemente congresos y Sí, hacemos una preparación. diplomados para que ellos sepan. Esta Ok, línea no está bien, ¿eh? Se lo sí. mandamos a las universidades. ¿Qué pasó con tus dermatólogos? Ah, No, no, es ya, que muy nosotros, entonces, bien. ¿cómo das maestrías de un año? Por favor, Sí, educación pública, ¿qué pasa? sí, Hacemos opiniones técnicas, aunque nadie nos invite, nosotros vemos problemas serios y los hacemos notar. O sea, es que estamos para servir a la sociedad, ciudad. Ok, para servir en la salud. ok, muy bien, Rosa María. Entonces, pues sí, para el público que nos está viendo, prácticamente sí hay ciertas áreas donde se tiene que tomar una imagen, ya sea de ti como paciente, y te tienen que presentar un resultado, y ese debe ser el resultado, ¿no? Rosa María, ¿sabes qué? Te me haces una mujer muy, muy interesante. ¿Cuáles consideras que han sido tus virtudes para poder manejar a través de todos estos años? Porque déjenme decirles que Rosa María tiene 81 años, pues esta parte de conflictos, derecho, ¿cómo? ¿Cuáles han sido tus virtudes? Yo creo que siempre he querido en el trabajo que yo desarrollo, Ok, hacerlo lo mejor posible. O sea, a mí el derecho me apasiona y el poder que mis clientes, cuando eran clientes, me refiero a Coca-Cola y la Secretaría de Hacienda cuando era yo magistrada, ok, o sea, que se fueran satisfechos. Claro, siempre pues, uno gana y otro pierde, pierde. pero por lo menos que se sientan que se hizo el mejor esfuerzo en el Tribunal Fiscal de la Federación, ahora Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Yo creo que desde muy pequeña te platicaba, el salir adelante, el siempre dar un escalón más a lo que ya tienes. O sea, para mí me encanta estar trabajando y sobre todo trabajos como estos, los Sí, últimos 30 años, o dar clases, me encanta. ¿Por qué? Porque en las clases hay gente muy joven como sí, ustedes. Entonces les digo que me enriquecen, así como que me dan vitaminas de riqueza, tanto espiritual, pero sobre todo hasta física. Yo creo que por eso ok. dicen que no tengo 81, pues sí, sí tengo, pero sobre todo porque siempre estoy a la expectativa de algo más, algo más. O sea, nunca he dejado de estudiar. O sea, y siempre estoy atenta. Por ejemplo, soy inteligencia artificial. Por supuesto que no entiendo absolutamente nada de las palabras tan sofisticadas que utilizan, pero es que en el telefonito que traíamos, eso ya era inteligencia artificial, Genial. el que hacemos todos los días. Y además no nos damos cuenta que estamos grabados. O Sí, sea, estamos grabados. Por ejemplo, tú vas a una visa a los Estados Unidos y llegan y te saben quién eres, sí, dónde vives, qué has hecho. Recuerdan que yo platiqué que estuve en Inglaterra, sí. después estuve en Rusia y estuve antes del movimiento del 68. O sea, yo fui de los Ok, líderes del 68. ok. ¿Por qué? Porque siempre estoy trabajando y siempre estoy pensando, ¿cómo ayudo a mi país? ¿Cómo ayudo a mi sociedad? ¿Cómo ayudo? ¿Cómo ayudo? Luego me caso.
sea, a mi esposo vamos a ayudarlo a crear una familia entre los Ok, dos. sí, Luego mis hijos veían el ejemplo de que papá y mamá trabajaban, estábamos con ellos cuando teníamos que estar y después también teníamos nosotros una vida social, jugábamos tenis. ok, La chiquita, que ahora se llama Melody Falcón Díaz, ella desde los 7 años hasta que terminó la carrera fue campeona estatal, nacional e wow, internacional. Actualmente dirige el deporte en el estado por tercera ocasión. Es una líder interesante, en el deporte, sí, pero decía ahora la secretaria de salud, pero mira, de tal palo tal a la astilla, astilla, las dos mujeres triunfadoras. O sea, yo me siento una mujer triunfadora, sí, pero por el esfuerzo que he desarrollado paso a paso, momento a momento. El ser madre, el ser esposa y el ser profesional y triunfar, oye, pues eres una mujer triunfadora. claro, ¿Por qué? Pues por el esfuerzo y porque me gusta hacerlo, porque no me gusta quedarme a tejer como señoras de mi edad o a jugar canasta, ¿no? No, es muy ok, divertido y claro que lo hago claro, de vez en cuando, pero no tejer no, pero sí jugar ok, o sea, juegos de mesa sí me gusta. Pero el quedarme siendo que puedo ser muy productiva y que el gobernador constitucional de sí, Nuevo León, que fue un agente que tuve el agrado y el honor de formar parte de la maestría y del doctorado con él, de sí, escribir libros y que me invite, pues sí, con ellos sí trabajo, pero ok, siempre estoy, siempre adelante, adelante, adelante. Hay un nuevo libro que me puede escribir de métodos alternos, va, tráelo, platícame. Escribo libros. Cuando hice la tesis, que luego se convirtió en libro, que es uno de los libros, se llama El Ombudsman de la Salud en ok, México. Todos mis libros están, si me googlean, o están, soy investigador nacional. ok, Entonces no puedo quedarme sin hacer cosas porque el CONACYT, ahora que es una secretaría, sí, te pide cada 5 años que te evalúen, ok, quieren ver cuántos libros has hecho, cuántos capítulos has hecho, cuántas conferencias han dado, o sea, porque a mí me gusta hacerlo, pero además porque formo parte, ok, ser investigadora nacional es sí, todo un reto y me sí, encantan los retos. Y muy bien, por muy eso he bien. llegado a donde he llegado. En los momentos más difíciles, ¿cuáles son tus ayudas para esos ¿Perdón? en tus momentos más difíciles, Ujú. qué buscas de ayuda? ¿Cómo es que sales adelante? ¿Cuáles son tus claves en tus momentos difíciles? Sí, es importante. Sí, mira, tuve que tomar una decisión muy difícil ¿Ok? cuando para ser magistrada del Tribunal Fiscal de la Federación, Sí, se necesitaba tener un perfil o ser un litigante fiscalista de alto nivel o haber hecho la carrera desde casi escribiente, secretario de estudio y cuenta, secretario le dicen ponencia, ok, y luego llegar a querer ser magistrado, haber tenido 10, 15 años en el tribunal. O la tercera, que era académico, tener una preparación académica del área fiscal y que te dieran los elementos que tú podías ser una buena magistrada. ok, Pues yo había estado en Europa, había estudiado algo de finanzas públicas, yo era doctor en Derecho con especialidad en finanzas públicas y además yo daba clase de Derecho Fiscal en la UNAM, era de los maestros jóvenes de ese sí, entonces. desde entonces. Entonces, yo tenía el perfil académico. Entonces, entramos, me dijeron, sí, sí, anímate, ya, ¿por qué no? Digo, pues es que ser magistrada, sí, sí, tú anímate. Bueno, me echaron porras, estaba yo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, que Ok, hoy por hoy, mi querida Sayuri, el mejor instituto de investigación jurídica que existe en México ok, es Jurídicas de la UNAM. Y si me apuras, de toda Latinoamérica y de Iberoamérica, es de primerísimo ok, nivel. Y yo tuve la ya, suerte de era yo investigadora chiquita, pero ahí estaba yo. sí, Entonces fue cuando se lanza la convocatoria para magistrados, pero fuera de la Ciudad de México. ok, Entonces yo dije, pues bueno, ahí presento mis cartas credenciales, va toda mi experiencia. Pero me dijeron, nada más que tienes que también tener relación pública. Tienes que decirme quién te conoce. O sí, sea, cartas de ok, recomendación. Entonces, como yo estaba en la UNAM, yo daba clase y en esa época el gobierno de la República
estaba integrada por muchos abogados de primer nivel que habían sido mis maestros o habían sido mis jefes. Entonces, pues fui a hablar con el doctor Silva Gerso, que era el subsecretario, para que me diera una carta. Yo daba clases en la maestría de la Universidad del Valle de México y una de mis alumnas, así como te encontré a ti, una de mis alumnas era la secretaria particular de otro subsecretario de Hacienda, que era el doctor Trueba, y le dije, pues consigue una audiencia, fui a verlo, me dijo, sí, se merece usted, cómo no, la carta aquí está, y cuando me despedí de él, así, me dijo, adiós, magistrada. Todavía no había No nada. era. O sea, como que, Ya, como, diciéndole que ya. ya, entonces, y la presidenta del Tribunal Fiscal de la Federación también me conocía porque yo a mis alumnos llevaba al Tribunal Fiscal. Les decía, si hay un tribunal limpio, claro, profesional, es el Tribunal Fiscal. Entonces, pues ella me conocía bien. Entonces yo dije, bueno, pues ya vi 2 subsecretarios y para ya cerrar con broche de oro, uno de mis compañeros de la facultad, que daba clase de Derecho Constitucional y yo de Fiscal, era el secretario particular del presidente de la República. Bueno, te digo, ya tenía yo mis cartas credenciales del currículum presentado y aparte las recomendaciones de estas personas que pues eran de alto nivel y que tenían que ver con lo fiscal, era la Secretaría de Hacienda y el presidente de la República. Entonces me dijo, me dijo, se llama Guillermo, el secretario presidente, yo creo que ya vas a estar en la lista, ¿no? Ya, pero en esto no hay nada cierto hasta el momento que el presidente nombra tu nombramiento. No hay nada cierto porque de repente puede surgir que un general quiere que su sobrino, su tío, cosas que sabemos que existen, ¿no? Pero es muy difícil porque ustedes todos tienen los currículums adecuados, pero tienes que estar preparado. Ay, sí, como no. Bueno, fue un gran tema. Finalmente me nombra magistrada con todos estos rigores presidenciales y luego me ratifica el Senado de la República. Un gran nombramiento, como el de los ministros de la Corte. Estaba yo feliz y me vengo a Monterrey. Pasan los 6 años, terminan los 6 años de primer periodo, ¿no? Y al segundo periodo tenía yo que cambiar de sede y no quise. No quise porque ya tenía yo una familia y mis niñitos empezaban ya a estar en primaria, ya casi para secundaria, etcétera, etcétera. Y entonces me dijo mi marido, como tú quieras, si quieres nos vamos a donde te manden, ¿no? Pero siempre ha sido un caballero y un hombre con toda la... Ser hombre es una palabra importante. Bueno, el punto es, eso me costó muchísimo trabajo. Tomar la decisión de decir, porque ya te digo, todo lo que luché para llegar ahí y después de dejarlo, tuve que tomar terapia, tuve que tomar una terapia con una psicóloga experta y me dijo, empezamos a platicar y me dijo, Rosa María, pero tú eres una mujer profesional, tú eres experta y tú eres triunfadora, que nunca se te olvide, tú eres una triunfadora. Entonces eso me hizo salir y después me invitan a ser juez familiar aquí en el estado, entonces ya volví a recobrar, pero fue muy duro, son de esas decisiones de las más difíciles que he tenido en mi vida, decir que no, y además que me parecía injusto, porque ¿por qué no a todo el mundo cambiaban? ¿Por qué nos obligaban a renunciar? Entonces, pero bueno, Rosa María, qué bueno que pudiste superarlo. Ya casi se nos termina el tiempo, pero me gustaría que finalizáramos con esta pregunta, Rosa María. ¿Cuál sería tu legado y cómo te gustaría ser recordada en el futuro? Mira, mi legado es que siempre he sido una profesionista, que me gusta mejorarme día a día, momento a momento. El legado que he dejado a mis hijos, que ahora son triunfadores, quiero que ellos se sientan siempre que gracias a su madre han llegado a ser directores del deporte, directores de oficinas administrativas, que mis nietos ahora son campeones de tenis, otros son campeones de básquet, otros son campeones de fútbol, soccer. Entonces, que me recuerden como una mujer triunfadora en la vida, como madre, como esposa,
como hija y como abuela. Ok, muy bien, Rosa María. ¿En dónde te podemos encontrar para el público que nos está viendo? Mira, la Comisión Estatal de Arbitraje Médico, aquí tenemos un pequeño flyer en donde Ok. dice que es la Comisión Estatal de Arbitraje Médico que está en Morones Prieto 2024 y que estamos de 9 a 5 todos los días de lunes a viernes y que tenemos un teléfono 7x24. Ok. Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Nuevo León, en Monterrey, Nuevo León. A sus Ok. órdenes. Pues muchas gracias, Rosa María. Nosotros, con mucho orgullo a nombre de Doctores Legendarios, te queremos entregar este premio. Este premio tiene la forma de un hexágono que simboliza la perfección, la sabiduría y el equilibrio. Aunque sus lados son desiguales o diferentes, forman una conexión con las áreas de la vida. Entonces, muchas felicidades. Has obtenido el hexágono de la excelencia, Rosa Muchas María. gracias. Muchas gracias. Un placer por esta entrevista y haber formado parte de este grupo tan prestigiado que nos está entrevistando y que ya soy del grupo del hexágono de la excelencia. Ok, y muchas gracias a ustedes también, amigos, por haber continuado en la transmisión. Los espero en el siguiente capítulo de Doctores Legendarios por Sayuri Tobar. Éxito rotundo. Doctores Legendarios.